un calor que hacía que la piel se agrietara, un suelo que quemaba los pies y escondía peligros invisibles. Ningún río, ningún árbol, ningún refugio a la vista. Durante 40 años, miles de hombres, mujeres y niños caminaron por un lugar donde la vida parecía imposible. Pero lo más sorprendente no era el paisaje hostil, era el hecho de que no estaban perdidos. Cada paso era observado, cada necesidad provista, cada murmullo respondido, y lo más curioso, incluso sin carreteras, mapas o brújulas, este pueblo sobrevivió. Sobrevivió al desierto, a las plagas, a la sed, al hambre y hasta a sí mismo. ¿Qué había en ese desierto? Como una multitud entera sobrevivió tanto tiempo en uno de los entornos más letales de la tierra. Lo que ocurrió entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Porque en ese lugar inhóspito, lo sobrenatural se convirtió en rutina. Historias así no aparecen todos los días. Y por aquí, a cada vídeo, descubres lo que casi nadie cuenta sobre los entresijos de las Escrituras. Si este tipo de mirada te hace ver la Biblia con más profundidad, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Hay mucho más por venir y no querrás solo oír hablar. Querrás caminar juntos. El desierto donde los hebreos caminaron después de salir de Egipto no era un mero paisaje de arena y sol. Se trataba de una región árida, rocosa, marcada por grandes extensiones de terreno irregular y montañoso, intercaladas con valles secos y llanuras azotadas por el viento. La ruta del Éxodo, según indicaciones bíblicas y arqueológicas, se extendió por el desierto del Sinaí. Un lugar que, hasta hoy, preserva las características hostiles que imponen miedo y respeto. En medio de la vastedad sin árboles, los peregrinos estaban a merced de un escenario donde la vida parecía imposible, donde los elementos de la naturaleza no ofrecían refugio y la soledad geográfica contribuía a una sensación constante de vulnerabilidad. La aridez no se limitaba a la falta de agua. El propio suelo ofrecía pocos signos de fertilidad. La vegetación era esparcida, limitada a arbustos secos y esporádicas plantas espinosas. En determinados tramos había solo piedras sueltas, rocas afiladas y polvo que se acumulaba con los vientos cortantes. Era un ambiente que probaba los límites de la resistencia humana, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. El pueblo de Israel no caminaba por un parque natural, sino por un territorio implacable, donde la supervivencia dependía diariamente de un milagro. El desierto no era solo el camino entre Egipto y la tierra prometida. Se convertía en parte del proceso divino de transformación. La geografía áspera y severa servía como un símbolo de las luchas internas que el pueblo cargaba. La liberación física había ocurrido, pero la mentalidad de esclavitud aún necesitaba ser deshecha. El paisaje reflejaba el corazón endurecido y temeroso de la nación recién liberada. La jornada por esas tierras exigía más que pies firmes. Exigía confianza en una promesa que muchas veces parecía demasiado lejana. Además de la simbología espiritual, el contexto histórico también es esencial. La península del Sinaí en la antigüedad era considerada una tierra de nadie, sin reinos organizados, sin ciudades fortificadas, sin acceso fácil a recursos. La presencia de tribus nómadas y el peligro de emboscadas transformaban el desierto en un territorio de constante alerta. Era como si, a cada nuevo amanecer, la supervivencia tuviera que ser renegociada con la propia existencia. La inseguridad era la única constante. Ante todo esto, lo que impresiona no es solo el hecho de que un pueblo entero sobrevivió allí durante 40 años, sino que ese período se convirtió en el origen de una identidad nacional. Entre rocas y polvo, Dios comenzó a formar una nación, una cultura y una relación única con su pueblo. El desierto dejó de ser solo una geografía hostil para convertirse en el útero del plan divino. En el desierto del Sinaí, las condiciones climáticas eran extremas e implacables.
Durante el día, el sol azotaba con una intensidad que quemaba la piel y ofuscaba los ojos. Las temperaturas podían superar los 50 grados Celsius, creando un ambiente en el que incluso la respiración se volvía un esfuerzo arduo. Era como si el propio cielo estuviera contra el avance del pueblo. El suelo calentado hacía vibrar el aire a su alrededor, y los pocos lugares de sombra no eran suficientes para albergar a una multitud en marcha. Cada paso se daba bajo una luz que más parecía un juicio divino. Y cuando el sol se ponía, el contraste era brutal. El frío que caía sobre el desierto por la noche era tan intenso como el calor del día. Sin nubes para retener el calor, la temperatura caía drásticamente. Las noches congelantes forzaban al pueblo a agruparse, buscando protección mutua contra el frío cortante que invadía las tiendas. Esa alternancia entre extremos generaba un desgaste físico constante. El cuerpo humano no encontraba alivio. Era perseguido por el calor durante el día y por la fría implacable por la noche. Además, vientos fuertes y abruptos barrían frecuentemente el territorio, levantando nubes de arena y polvo que dificultaban la visibilidad y lastimaban los ojos. Estos vientos secos resequeban la piel, agrietaban los labios e irritaban las fosas nasales. Para un pueblo que dependía de la marcha, este tipo de condición era más que incómoda. Era un riesgo permanente para la salud y la integridad de los más frágiles. Mujeres embarazadas, niños y ancianos sufrían en silencio o murmuraban, como se registra en diversos momentos de la narrativa en Éxodo. Este clima riguroso también tenía implicaciones espirituales. El pueblo era obligado a lidiar con la imprevisibilidad de la naturaleza mientras aprendía a confiar en un Dios que prometía conducirlos a través de aquel caos. Era como si el propio ambiente exigiera fe. La dependencia diaria de la providencia divina se hacía evidente cuando no había otra fuente de seguridad. La supervivencia en el clima del desierto no era solo una cuestión de resistencia física, sino de rendición total a la voluntad divina. Mientras las condiciones climáticas desafiaban los límites de la resistencia humana, también revelaban una pedagogía divina oculta. Enseñar al pueblo a depender de algo más grande que sus propias fuerzas. En el silencio abrasador del mediodía y en el silencio congelante de la madrugada, Dios estaba presente, no solo como creador del cielo y de la tierra, sino como mantenedor de la vida que Él mismo había liberado. Pocas experiencias son tan aterradoras como la sed en un desierto. Sin fuentes de agua confiables, el pueblo de Israel enfrentaba uno de los mayores desafíos de su jornada. No había ríos constantes, ni pozos en abundancia. El agua, cuando aparecía, era frecuentemente escasa, amarga o imposible de consumir. Uno de los momentos más marcantes ocurrió en Mara, donde las aguas eran impropias y el pueblo clamó por socorro. Allí, como se relata en Éxodo capítulo 15, versículo 23, Dios transformó aguas amargas en aguas dulces, uno de los muchos milagros que sostuvieron al pueblo en su trayectoria. La sed revelaba más que la necesidad física. Expone la fragilidad espiritual de la nación. Siempre que el agua se acababa, comenzaban las murmuraciones. Era como si la confianza acumulada en los milagros anteriores se evaporara a cada nuevo desafío. La fe, muchas veces, se mostraba tan volátil como las reservas de agua. Sin embargo, Dios, con paciencia, respondía con provisión. En el desierto de Sim, por ejemplo, Él hizo brotar agua de una roca, como está registrado en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Un acto sobrenatural que contrariaba la lógica de la naturaleza, pero reafirmaba el cuidado constante del Señor. La escasez también revelaba el papel fundamental de Moisés como intercesor. Ante el clamor del pueblo, era él quien se volvía a Dios, buscando respuestas, dirección y solución. Ese patrón se repetía diversas veces.
Moisés no solo conducía al pueblo físicamente, sino también espiritual y emocionalmente, siendo un vínculo entre el desespero humano y la provisión divina. El desierto, en este sentido, también era un lugar donde el liderazgo se forjaba bajo presión, y la sed del pueblo moldeaba a un líder más sensible, dependiente y atento a la voz de Dios. La realidad de la escasez de agua aún nos confronta con un detalle práctico y logístico. ¿Cómo un grupo tan numeroso podría moverse por tanto tiempo sin acceso constante a la hidratación? Se estima que eran más de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Este dato convierte cada milagro relacionado con el agua en algo aún más extraordinario. No se trataba de una ayuda puntual, sino de un sustento continuo y colectivo. Agua en el desierto no era solo una cuestión de supervivencia, sino una manifestación diaria de la fidelidad divina. Este territorio de prueba, donde la sed revelaba el alma humana, también se convirtió en un espacio de enseñanza. El pueblo aprendía, gota a gota, a confiar en un Dios que se manifiesta incluso en lo imposible. Cuando no hay nada más, cuando la garganta seca grita por alivio, es allí donde se escucha con más claridad la voz del Dios que hace brotar ríos en lugares áridos. Mientras imaginas esta escena, un pueblo entero sobreviviendo con alimento que venía del cielo, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuál de estos milagros diarios más te impresiona hasta ahora? Siempre es enriquecedor ver cómo cada mirada capta detalles que pasan desapercibidos por otros. En medio de la escasez y el desespero de no saber qué comer, el pueblo de Israel presenció un milagro sin precedentes: el maná. Un alimento misterioso, similar a semillas blancas, que aparecía sobre la tierra con el rocío de la mañana. Esa provisión divina no solo saciaba el hambre, sino que también enseñaba disciplina y obediencia. Conforme está registrado en Éxodo capítulo 16, del versículo 14 al versículo 36, cada familia debía recoger solo lo necesario para el día. Quien intentaba guardar para el día siguiente veía el maná pudriéndose, con excepción del sábado, cuando Dios permitía que la porción del viernes durara 2 días enteros. El maná no era solo sustento físico, era una lección viva. Él enseñaba al pueblo a confiar diariamente en Dios, a depender de Él como fuente constante de provisión. No había almacenes ni graneros. La supervivencia dependía de la fidelidad divina manifestada cada mañana. Aquello que parecía pequeño y repetitivo se convertía en un recordatorio constante de que Dios estaba atento a las necesidades de su pueblo. Y esta rutina de provisión diaria se extendió por 40 años, hasta que finalmente llegaron a la tierra de Canaán. La reacción inicial del pueblo ante el maná fue de sorpresa e incluso de cuestionamiento. ¿Qué es esto?, preguntaban entre sí, como relata el propio texto bíblico. La expresión se convirtió en el nombre del alimento, pues nadie sabía definir qué estaban comiendo. Esta falta de familiaridad refuerza la idea de que Dios muchas veces provee de maneras inesperadas. El maná era algo nuevo, diferente, y exigía no solo aceptación, sino una renovación de la confianza. La comida del cielo rompía la lógica humana y revelaba la creatividad del Creador al cuidar de los suyos. Aun siendo una bendición constante, el maná acabó convirtiéndose en objeto de murmuración. En determinado momento, el pueblo se cansó de él y deseó las delicias de Egipto como cebollas, peces y ajos. Esta insatisfacción reveló el corazón aún aferrado al pasado, aunque ese pasado estuviera marcado por la esclavitud. El maná, puro y simple, contrastaba con los recuerdos distorsionados que tenían de la abundancia egipcia. Al rechazar el alimento divino, rechazaban también el proceso de transformación que el desierto promovía. Esta dinámica nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces menospreciamos las formas que Dios elige para sustentarnos?
El maná era un milagro cotidiano que enseñaba contentamiento, confianza y obediencia. En el desierto de la vida, muchas veces esperamos manjares, pero Dios nos da lo esencial, y en ese esencial, Él revela su presencia. El maná no cayó solo del cielo, cayó directamente del corazón de un Dios que cuida incluso de los detalles más simples de la existencia. Cuando la insatisfacción del pueblo alcanzó su punto álgido debido a la monotonía del maná, Dios respondió de manera impactante. En medio de la murmuración colectiva, registrada en Números, capítulo 11, versículos 18 a 34, el Señor envió una nube de codornices, cubriendo el campamento con carne hasta donde la vista alcanzaba. Las aves venían del mar y se posaban cerca del suelo, permitiendo que fueran fácilmente capturadas. Era más una señal de que Dios no estaba ajeno a los clamores, incluso cuando venían cargados de ingratitud. La llegada de las codornices fue al mismo tiempo un acto de misericordia y una alerta solemne. Aunque Dios atendió al deseo del pueblo, también reveló su indignación con la actitud de rebeldía. No estaban simplemente pidiendo alimento, estaban rechazando la provisión anterior, deshonrando el cuidado constante del Señor. Esto culminó en un juicio inmediato. Mientras la carne aún estaba entre los dientes, muchos fueron heridos por una plaga. El lugar donde esto ocurrió fue llamado Kibrote Ataabá, que significa tumbas de la codicia. Este episodio marca un punto de tensión entre la necesidad legítima y el deseo carnal descontrolado. Dios había suplido al pueblo con pan del cielo, pero querían algo más. Algo que recordaba la abundancia de Egipto, aun cuando eso costara la obediencia y el honor al Dios que los liberó. Las codornices, por lo tanto, no fueron solo carne en el plato. Fueron una prueba a la fidelidad y al contentamiento, un espejo del corazón humano que muchas veces prefiere la cautividad conocida a la libertad con desafíos. El contraste entre el maná y las codornices también revela una diferencia de propósito. El maná era didáctico, espiritual, diario. En cambio, las codornices surgieron en un momento de impaciencia, deseo y descontrol. La carne que tanto desearon vino como juicio y lección. Esto nos muestra que no toda bendición aparente es señal de aprobación divina. A veces, Dios permite aquello que pedimos fuera de tiempo, solo para que comprendamos el engaño de nuestros propios deseos. Incluso en medio de la disciplina, Dios continuó sosteniendo al pueblo. El episodio de las codornices no cerró su gracia, sino que demostró que la obediencia es tan vital como el alimento físico. En el desierto, el sustento venía con instrucción. Cada intervención divina cargaba un propósito pedagógico, porque más que saciar el estómago, Dios quería transformar corazones. Y transformar corazones es siempre más difícil que alimentar cuerpos. Ninguna otra manifestación divina en el desierto fue tan constante y visible como la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Desde la salida de Egipto, como se describe en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, esta presencia se convirtió en la guía incuestionable del viaje. La nube daba sombra bajo el sol abrasador, y el fuego calentaba e iluminaba en las noches gélidas. Pero más que un confort físico, estas manifestaciones eran señales de dirección clara y continua. Donde la nube iba, el pueblo seguía. Donde ella se detenía, acampaban. La belleza de este fenómeno está en la simplicidad y el poder. Dios no entregó un mapa, ni reveló todo el trayecto de una sola vez. Él se hizo presente e indicaba el camino paso a paso. Esta dinámica exigía vigilancia, prontitud y sobre todo confianza. El pueblo necesitaba estar atento a todo movimiento de la nube. Si ella se levantaba de madrugada o por la tarde, todos debían prepararse para partir.
El ritmo de la caminata era dictado por la voluntad divina, no por la conveniencia humana. Además de la función práctica, la columna de nube y de fuego era una respuesta emocional a la ansiedad del pueblo. Estaban en tierras desconocidas, vulnerables a ataques, sin garantías de dónde pisar. Pero aquella presencia constante en el cielo recordaba todos los días que no estaban solos. Era el propio Dios guiando, acampando con ellos, convirtiéndose en parte del cotidiano. La presencia divina dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia diaria, visible y palpable. Este modelo de dirección divina nos confronta con nuestras propias expectativas. En lugar de planes detallados, Dios ofrece presencia. En lugar de control total, Él nos invita a confiar. ¿Cuántas veces en nuestra jornada no exigimos garantías antes de dar un paso? En el desierto, el pueblo aprendió que caminar con Dios es caminar en dependencia. Y eso no siempre es cómodo, pero siempre es seguro. La nube y el fuego no solo guiaban, sino que también separaban al pueblo de Israel de sus enemigos. Durante la persecución de los egipcios, esta manifestación divina fue barrera entre los dos ejércitos, protegiendo a los hebreos. Es decir, aquello que guiaba también guardaba. La dirección y protección venían de la misma fuente. Esta verdad aún resuena hoy. Cuando Dios guía, Él también cuida. En la imaginación popular, el desierto a menudo se representa solo como un mar de arena. Pero el terreno que enfrentaron los israelitas iba mucho más allá de eso. Caminar sobre ese suelo significaba enfrentar piedras cortantes, dunas móviles, valles traicioneros y una fauna peligrosa, como escorpiones y serpientes venenosas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Menciona a estas criaturas al recordar que Dios guió al pueblo por el grande y terrible desierto, donde había serpientes ardientes y escorpiones, y tierra seca, donde no había agua. Cada paso, por lo tanto, era una amenaza potencial, no solo por causa del clima, sino por lo que estaba oculto bajo los pies. Las serpientes ardientes mencionadas en las Escrituras no son solo una metáfora espiritual, sino una realidad mortal. Eran reptiles de veneno letal, capaces de matar rápidamente. En Números capítulo 21, versículos 4 a 9, el pueblo una vez más murmuró contra Dios y contra Moisés, y el Señor permitió que serpientes atacaran el campamento. Muchos murieron, pero en el auge de la desesperación, Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce sobre una asta. Quien mirara hacia ella, viviría. Este episodio, además de traer curación física, se convirtió en un poderoso símbolo de redención, tanto que Jesús lo cita en Juan capítulo 3, versículo 14. Además de las amenazas vivas, el terreno rocoso causaba heridas, dificultaba el avance de las caravanas y ponía a prueba la resistencia de los animales de carga. No había senderos definidos ni caminos pavimentados. La jornada se hacía por intuición, fe y observación constante del camino. Las sandalias estaban expuestas al desgaste continuo, al igual que los propios pies. Sin embargo, un detalle sorprendente es destacado en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Durante 40 años de caminata, las ropas y los calzados del pueblo no se gastaron. Un milagro discreto pero esencial para que pudieran sobrevivir en medio de la aspereza del suelo. El desierto, con sus peligros invisibles, exigía vigilancia constante. Al menor descuido, una picadura o una torcedura podría significar la muerte. Esto mantenía al pueblo en estado de alerta, dependiente no solo de líderes humanos, sino de la protección divina en cada detalle. Era como si el suelo les recordara constantemente que ese no era un lugar para confiar en la propia fuerza. Era un campo de humildad, donde hasta el caminar más simple necesitaba de amparo celestial. Y es curioso cómo a menudo subestimamos el suelo que pisamos. En la vida, los mayores peligros no siempre están en lo que es visible.
Las piedras y serpientes del camino espiritual pueden ser silenciosas, disfrazadas, inesperadas. Pero el mismo Dios que guardó a Israel en esa travesía sigue ofreciéndonos dirección y protección. Él conoce cada curva, cada bache, cada amenaza que no vemos. Y aun cuando somos picados por las consecuencias de nuestras propias elecciones, Él ofrece curación y restauración. Mover una nación entera por una región desértica no era solo un desafío espiritual, sino también una operación logística de proporciones colosales. Se estima que más de 2 millones de personas estaban involucradas en la jornada, considerando hombres, mujeres, niños y animales. Imagina la complejidad de coordinar campamentos, cuidar de los rebaños, alimentar a los pequeños, proteger a los ancianos y aún mantener el ritmo de la marcha. Cada nuevo desplazamiento exigía organización y fe. El pueblo no caminaba por caminar. Cada movimiento era una respuesta a la nube divina, según se describe en Números capítulo 9, versículos 15 a 23. La orden de marcha estaba cuidadosamente estructurada. Las tribus estaban divididas por posiciones específicas, y el arca de la alianza siempre ocupaba el centro, símbolo de la presencia y del gobierno de Dios entre ellos. La tribu de Leví tenía la responsabilidad de transportar el tabernáculo, desarmándolo y levantándolo en cada nuevo punto de parada. Era un proceso continuo de levantar campamento, seguir la nube y luego montar todo nuevamente. Este ritmo exigía disciplina, paciencia y unión, cualidades que no siempre estaban presentes en un pueblo acostumbrado a la servidumbre. La logística incluía también la recolección y el almacenamiento de alimentos, la búsqueda de agua y el cuidado de los enfermos. Sin infraestructura, sin caminos, sin hospitales, todo se hacía a base de improvisación y de dependencia de milagros. Cuando alguien enfermaba, la solución no estaba en farmacias o médicos, sino en la intercesión, en la esperanza, en la espera. El desierto no daba margen para la autosuficiencia. Exponía la limitación humana y la grandeza divina en cada movimiento. Los desplazamientos no eran frecuentes por elección, sino por mandato divino. A veces el pueblo acampaba por pocos días. Otras veces permanecía semanas en el mismo lugar. Esto generaba inseguridad, inquietud y exigía vigilancia constante. El pueblo nunca sabía cuánto tiempo estaría en cada lugar, lo que exigía una fe activa. La rutina era sustituida por la flexibilidad, y la estabilidad cedía lugar a la confianza en un Dios que conoce los tiempos y los caminos. Esta movida continua moldeaba no solo la rutina, sino el carácter del pueblo. Cada cambio de campamento era una oportunidad para ejercer obediencia y confianza. Y tal vez esta sea una de las mayores enseñanzas del desierto. La vida con Dios no siempre está hecha de certezas visibles, sino de pasos dados con base en la confianza en quien guía. El pueblo aprendió que andar con Dios significa estar dispuesto a levantar campamento cuando Él se mueve, incluso si todo en nosotros quiere quedarse. En un ambiente tan hostil como el desierto, era natural esperar que ropas, tiendas y calzados se desgastaran rápidamente. Sin embargo, un milagro silencioso sostuvo al pueblo de Israel durante 4 décadas. Sus pertenencias no se deterioraron. Conforme se registra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, tu ropa no envejeció sobre ti y tus pies no se hincharon en estos 40 años. No se trataba solo de supervivencia física, sino de un cuidado divino que se manifestaba incluso en las costuras. Las tiendas servían como refugio contra el calor abrasador del día y el frío intenso de la noche. Fabricadas con pieles de animales y tejidos resistentes, eran montadas y desmontadas frecuentemente. Cada vez que la nube se movía, todo el campamento debía ser reubicado. El simple hecho de que estas estructuras resistieran durante tanto tiempo sin deshacerse es un testimonio de mantenimiento sobrenatural. En un escenario donde el desgaste era inevitable, la preservación se convirtió en evidencia de una mano invisible sosteniendo cada detalle.
los calzados, por su parte, eran la línea directa entre el cuerpo humano y el terreno áspero del desierto. Piedra, arena, espinas y calor castigaban los pies de forma continua. Aún así, durante 40 años las sandalias no se gastaron. Esta resistencia va más allá de la lógica y desafía cualquier explicación natural. Era como si el propio suelo reconociera que ese pueblo estaba siendo guiado por un propósito mayor y no se atreviese a destruirlos por el roce. Además de la preservación de los bienes, el milagro también involucraba el cuerpo físico. El texto bíblico nos dice que los pies no se hincharon, un detalle que revela un cuidado minucioso. Caminar largas distancias, cargando peso, bajo condiciones climáticas severas, normalmente llevaría a la extenuación, heridas, inflamaciones. Pero Dios sostenía no solo el exterior, sino también el interior de cada viajero. La resistencia física del pueblo era un reflejo de la intervención continua del Señor en sus cuerpos. Estos milagros cotidianos, a menudo olvidados o descuidados en la narrativa, son preciosidades que revelan el carácter de un Dios atento a los detalles. Él no solo abrió el mar, no solo envió pan del cielo, Él cuidó de las sandalias, de las tiendas, de los cuerpos. Un Dios que se preocupa por lo pequeño para sostener lo grande. En el desierto, la supervivencia no venía solo de milagros espectaculares, sino también de gestos silenciosos de amor. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. A lo largo de la jornada por el desierto, el pueblo de Israel no vagó sin dirección o aleatoriedad. Cada parada era guiada por la presencia de Dios, que determinaba dónde y por cuánto tiempo el campamento debía permanecer. Números capítulo 33 registra con detalles todas las etapas de esta peregrinación, nombrando los diversos lugares donde el pueblo acampó. Aun cuando muchos de esos nombres no pueden ser identificados geográficamente hoy, revelan una dinámica clara. El desierto era un escenario de movimiento con propósito. Las paradas, incluso en el aparente vacío, tenían una función pedagógica, estratégica y espiritual. Estos lugares no eran elegidos por comodidad o abundancia, sino por revelar lecciones importantes. En Refidim, por ejemplo, no había agua, lo que generó murmuración y llevó a Dios a hacer brotar agua de la roca, como está en Éxodo capítulo 17. Ya en Elim, el pueblo encontró 12 fuentes y 70 palmeras, un raro oasis en medio de la sequedad donde pudieron descansar. Estos contrastes muestran cómo Dios alternaba entre pruebas y refrigerios, no solo para mantener el equilibrio físico de la jornada, sino para desarrollar la confianza espiritual de un pueblo en formación. La rutina del campamento era compleja. Involucrar a más de 2 millones de personas exigía una organización rigurosa. Cada tribu tenía su lugar definido alrededor del tabernáculo, que estaba en el centro. Esto reflejaba la centralidad de Dios en la vida de la nación y organizaba la convivencia entre miles de familias. La estructura evitaba el caos y reforzaba el sentido de identidad colectiva. No era solo un campamento nómada, era una comunidad siendo moldeada en torno a la presencia divina. Además, cada parada se convertía en un memorial. Incluso los lugares de mayor dolor y crisis, como Mara, donde las aguas eran amargas, o Kibrote Ataabá, donde muchos fueron sepultados por su codicia, llevaban un profundo enseñamiento. Eran recordados no solo por los acontecimientos, sino por lo que revelaban sobre el corazón del pueblo y la fidelidad de Dios. Las geografías del desierto se convirtieron en capítulos vivos de una narrativa que moldeaba una nación desde cero.
detrás de cada parada, había una invitación a reflexionar, aprender y crecer. Dios no los conducía por atajos, sino por una ruta que sanaba, corregía y transformaba. En medio de la nada, cada punto del trayecto era, en realidad, un altar de encuentros, ajustes y milagros. Y cuando se mira esta larga caminata, se comprende que ningún lugar era insignificante. Cada lugar tenía un nombre, un propósito y una marca en el corazón del pueblo. Fue en el desierto, lejos de los centros de poder de Egipto o de las riquezas de Canaán, que Dios eligió revelarse de manera más intensa. El monte Sinaí, también llamado Horeb, se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Allí, Dios habló con Moisés de forma directa, estableció la alianza y entregó los 10 mandamientos, como se narra en Éxodo capítulo 19 y 20. El escenario era majestuoso y aterrador. Truenos, relámpagos, humo espeso y un sonido de trompeta que hacía temblar incluso a los más valientes. El Sinaí no era solo una montaña, era el trono temporal del Altísimo. El pueblo, acampado al pie de la montaña, presenció una manifestación de Dios sin precedentes. Pero incluso frente a la gloria y el temor, no pudieron mantener la fidelidad. Mientras Moisés permanecía en la cima recibiendo instrucciones, los israelitas, impacientes, construyeron un becerro de oro y se entregaron a la idolatría, como está registrado en Éxodo capítulo 32. La revelación, por lo tanto, ocurrió en medio de la tensión entre la santidad divina y la corrupción humana. El monte Sinaí se convirtió en símbolo de alianza, pero también de confrontación. Moisés, en este punto, se destaca no solo como líder, sino como intercesor. Subió a la montaña, permaneció allí 40 días y 40 noches, ayunando y recibiendo directamente la ley de Dios. Cuando descendió y vio la idolatría del pueblo, rompió las tablas de la ley, como señal de profunda indignación. Aún así, volvió a la montaña, clamó por la misericordia divina y recibió nuevamente las tablas, restableciendo la alianza. El Sinaí, por lo tanto, fue también el lugar de la segunda oportunidad. Un Dios que se revela en gloria, pero también en perdón. Además de los mandamientos, fue en el Sinaí donde Dios dio a Moisés las instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio y las leyes civiles. El pueblo dejó de ser solo un grupo de exesclavos para convertirse en una nación con identidad, leyes, estructura espiritual y un llamado divino. El Sinaí fue la cuna de Israel como pueblo de Dios, establecido no por la fuerza, sino por revelación. Cada ley recibida era una expresión del carácter divino y no una carga opresiva. El desierto, en este sentido, no era la ausencia de Dios, sino un lugar de manifestación. Donde el mundo veía solo arena y roca, el pueblo vio fuego, nube y voz. El Sinaí nos recuerda que los momentos de mayor soledad y aparente aislamiento pueden ser en realidad los puntos más altos de la revelación divina. Es en medio de la nada que Dios habla con mayor claridad. En el desierto, el silencio era más que ausencia de ruido, era una presencia densa, casi palpable, sin el barullo de las ciudades, sin el tumulto de los mercados, sin las distracciones de la vida urbana. El pueblo de Israel tuvo que lidiar con algo que muchos temen: el enfrentamiento consigo mismos. El silencio abría las dudas, revelaba las tensiones internas y ampliaba la sensación de desamparo. Sin embargo, ese silencio también era el espacio donde Dios hablaba con mayor profundidad. El profeta Elías, siglos después, aprendería en el mismo Sinaí que Dios no estaba en el terremoto o en el fuego, sino en un susurro suave, conforme a 1 Reyes, capítulo 19. Versículo 12. Para los israelitas, el desierto representaba una ruptura radical con el pasado. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió tan rápido de dentro de ellos. Y fue en el silencio del desierto que esta batalla se intensificó.
La ausencia de estímulos externos los obligaba a enfrentar su propia dependencia, sus propios miedos, su propia fe vacilante. El ruido de la esclavitud fue sustituido por el vacío de una libertad aún no comprendida. Y en ese vacío, Dios enseñaba. El silencio del desierto era, muchas veces, interpretado por el pueblo como ausencia de Dios. ¿Está el Señor en medio de nosotros o no? Lo preguntaron en Meribá, conforme a Éxodo capítulo 17, versículo 7. Esta pregunta revela una angustia existencial que resuena hasta hoy. ¿Dónde está Dios cuando no oímos nada? Pero el silencio no es sinónimo de abandono. Por el contrario, era Dios enseñando al pueblo a escucharlo de una manera nueva. No más por señales espectaculares, sino por la escucha atenta del corazón. En este ambiente de escasez sonora, las enseñanzas no venían solo por las palabras, sino por los procesos. El propio caminar era un sermón. La espera era una escuela. La rutina simple del maná, de la nube, de las paradas y partidas, era una invitación a la introspección. El silencio forzaba al pueblo a dejar de mirar hacia afuera y comenzar a ver hacia adentro. Era un silencio pedagógico que pulía el alma. Muchas de las experiencias más profundas con Dios no vienen en medio de la agitación, sino en el recogimiento. El desierto enseña que hay un tipo de voz, que solo se oye cuando todo lo demás se calla. Y ese tipo de enseñanza no se olvida. El silencio ensordecedor del desierto se convierte con el tiempo en uno de los mayores instrumentos de Dios para formar un pueblo sensible a su presencia, incluso cuando ésta parece estar ausente. La caminata por el desierto no expuso solo las limitaciones físicas del pueblo, sino que desnudó las debilidades espirituales que aún estaban profundamente arraigadas. Ante cada dificultad, fuera por falta de agua, comida, dirección o seguridad, surgían quejas y murmuraciones. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, el pueblo llega a decir: «Quisiera que hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne». Esta declaración revela cuánto la memoria de Egipto aún era romantizada. Incluso habiendo sido el lugar de la esclavitud. La prueba en el desierto se convertía en el espejo de una fe aún frágil y emocionalmente volátil. Las murmuraciones no eran simples desahogos, representaban un rechazo al liderazgo de Moisés y más profundamente a la dirección divina. Cuestionar a Moisés era, en el fondo, cuestionar al propio Dios. Este patrón se repitió tantas veces que se convirtió en uno de los temas centrales del Éxodo. En cada nuevo desafío, en lugar de clamar con humildad, el pueblo reaccionaba con crítica, rebeldía e ingratitud. El desierto los ponía a prueba no solo en su resistencia física, sino en su disposición a confiar incluso cuando no entendían el plan. En Mara, cuando encontraron agua amarga, murmuraron. En Refidim, cuando no había agua, murmuraron. Cuando el maná apareció por primera vez, murmuraron. Cuando se cansaron del maná y desearon carne, murmuraron. La constancia de estas reacciones muestra que la fe del pueblo era circunstancial, no fundamentada en la convicción de la presencia divina. Veían milagros, pero se olvidaban de ellos con rapidez asombrosa. Y este olvido constante minaba la construcción de una relación sólida con Dios. Sin embargo, las pruebas y murmuraciones también revelaban algo importante. El desierto era el lugar donde Dios trataba el corazón del pueblo. Permitía las pruebas no para castigarlos, sino para enseñarles. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés recuerda: «Y recordarás todo el camino por el cual el Señor tu Dios te ha guiado en el desierto estos 40 años, para humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón». Cada crisis era un salón de clases, cada dificultad una prueba de carácter, cada murmuración una oportunidad perdida de profundizar la fe.
A pesar de tantas fallas, Dios no abandonó al pueblo. Continuó proveyendo, guiando, protegiendo. La fidelidad divina no fue interrumpida por la infidelidad humana. Y esto por sí solo es una lección poderosa. Dios permanece fiel incluso cuando nuestra fe vacila. El desierto fue un escenario donde el pueblo cayó muchas veces, pero también donde la paciencia y la misericordia de Dios se revelaron de manera constante y sorprendente. El desierto fue escenario de intervenciones divinas que superaron la lógica humana. Dios no solo sustentó al pueblo con lo esencial, sino que también demostró su poder a través de signos claros, tanto de misericordia como de juicio. La apertura del Mar Rojo, al comienzo de la jornada, fue solo el preludio de una serie de milagros que marcaron cada etapa. El agua brotando de la roca, el maná cayendo del cielo, la presencia visible en la nube y en el fuego, las victorias contra ejércitos enemigos. Todo esto constituía un testimonio continuo del Dios que camina con su pueblo. En Números capítulo 20, versículo 11, Moisés hirió la roca y de ella salió agua en abundancia para toda la congregación. Sin embargo, los milagros venían acompañados de advertencias. Cuando el pueblo desafiaba la santidad de Dios o su orden, el juicio era inmediato. El episodio de los hijos de Coré, Datán y Abirón, registrado en Números capítulo 16, es un ejemplo dramático. Al rebelarse contra el liderazgo de Moisés, la tierra se abrió y los tragó vivos. Dios demostraba que su presencia no era solo consuelo, era también autoridad indiscutible. La santidad no podía ser tratada con ligereza, y el desierto dejaba claro esto de manera innegociable. Estas manifestaciones no tenían el objetivo de crear miedo por miedo, sino de reforzar que Dios no era una proyección de las voluntades humanas. Él es soberano, y su presencia en medio del pueblo exigía reverencia. El milagro y el juicio caminaban juntos, como caras de un mismo propósito: formar una nación santa, separada, consciente de la grandeza de aquel que los había sacado de Egipto. No era un Dios manipulable, sino un Dios que se revelaba con gloria y justicia. La generación que vivió estos milagros tenía un privilegio extraordinario. Vieron lo invisible convertirse en visible, lo imposible convertirse en cotidiano. Pero este privilegio también exigía responsabilidad. Cuanto más luz, mayor el peso de la desobediencia. Cuando la fe daba lugar a la rebelión, la respuesta divina era rápida y contundente. No por crueldad, sino por celo. El mismo celo que un padre tiene al disciplinar al hijo para no perderlo para el mal. Milagros sin transformación es desperdicio. El desierto nos muestra que los mayores actos sobrenaturales no tienen valor si no penetran el corazón. Dios operaba maravillas, pero esperaba conversión. Y eso sigue siendo válido. No basta con ver el mar abrirse, también es necesario dejar que el corazón se abra. De lo contrario, el mismo poder que salva corrige, y el desierto fue testigo constante de esto. Cuando Israel salió de Egipto, no eran aún una nación, sino un grupo de tribus, clanes y familias marcadas por la opresión. Tenían una herencia de fe a través de Abraham, Isaac y Jacob, pero la esclavitud había oscurecido su identidad. El desierto se convirtió entonces en el taller donde Dios forjaría una nueva mentalidad, un nuevo pueblo, con leyes, estructura, cultura y sobre todo una nueva forma de relacionarse con lo sagrado. En Levítico capítulo 20, versículo 26, Dios declara: «Y seréis santos, porque yo el Señor soy santo. Y os he separado de los pueblos para que seáis míos». Este proceso de formación no fue inmediato ni fácil. Implicó confrontaciones internas, ajustes sociales y una serie de enseñanzas que iban desde cuestiones de higiene hasta principios espirituales profundos. El tabernáculo fue establecido como el centro de la vida comunitaria, y en él el pueblo aprendió la importancia del sacrificio, de la mediación sacerdotal y de la presencia continua de Dios. Cada tribu recibió funciones específicas,
Y la organización del campamento reflejaba no solo orden, sino propósito. Era Dios, enseñando que la libertad sin estructura se transforma en caos. Las leyes dadas a Moisés formaban la columna vertebral de esta nueva identidad. Eran leyes que regulaban todo, desde relaciones interpersonales hasta la manera de celebrar fiestas. Dios no quería solo un pueblo libre, sino un pueblo diferente. Las naciones alrededor practicaban rituales crueles, adoraban a muchos dioses e ignoraban el valor de la vida humana. Israel, sin embargo, debía reflejar el carácter de su Dios, un Dios que es justo, santo y compasivo. La formación de la identidad pasaba por cada detalle de la vida cotidiana. En el desierto, el pueblo aprendió que no bastaba con salir de Egipto físicamente. Era preciso sacar a Egipto de dentro de ellos. La vieja mentalidad de esclavo debía ser reemplazada por una mentalidad de pueblo elegido. Este proceso involucraba frustraciones, disciplina, milagros y un aprendizaje constante. Dios no tenía prisa porque estaba más interesado en la madurez del pueblo que en su velocidad de llegada a la tierra prometida. Lo que emergió del desierto no fue solo un grupo sobreviviente, sino una nación moldeada en la fragua de la adversidad. Y quizás esta sea una de las lecciones más profundas de toda la jornada. Dios usa la dificultad como herramienta de formación. La arena, el calor, la sed, las leyes, los juicios, los milagros, todo cooperaba para formar algo duradero. El desierto no destruyó al pueblo. El desierto construyó al pueblo. El camino entre Egipto y Canaán podría hacerse en pocas semanas. Aún así, el pueblo de Israel pasó 40 años vagando por el desierto. Esta extensión no fue por falla de Dios, sino por consecuencia directa de la incredulidad y desobediencia del pueblo. En Números capítulo 14, versículo 33, Dios declara que los hijos de los murmuradores serán pastores en el desierto 40 años. Y llevarán sobre sí vuestras infidelidades, hasta que vuestros cadáveres se consuman en el desierto. El tiempo de caminata fue extendido para que la antigua generación, marcada por el miedo y la rebelión, fuera sustituida por una nueva generación con fe renovada. Este periodo se transformó en un proceso pedagógico. No se trataba solo de atravesar una geografía, sino de permitir que el corazón de un pueblo fuera moldeado. Dios podría haberlos llevado directamente a Canaán, pero eso los convertiría solo en migrantes, no en una nación. Los 40 años representaron una generación entera aprendiendo lo que significa depender, obedecer, reverenciar y confiar. Cada mañana en el desierto era una nueva oportunidad de desarrollar madurez espiritual. La larga caminata era el tiempo de tratamiento. El número 40 en las Escrituras tiene un peso simbólico significativo. Fue el tiempo del diluvio, el período del ayuno de Moisés en el Sinaí, el tiempo en que Elías caminó hasta Horeb y el número de días que Jesús pasó en ayuno en el desierto. Es un número que representa preparación, transición, purificación. Para Israel, los 40 años simbolizaban una separación definitiva entre la esclavitud del pasado y la promesa del futuro. Era la travesía entre lo que fueron y lo que debían convertirse. Durante este tiempo, Dios no estuvo ausente. Aun frente a la disciplina, Él continuaba proveyendo diariamente el maná, guiando por la nube y protegiendo al pueblo. La presencia constante en medio de la larga jornada era la demostración de que, aunque había corrección, también había compromiso. Dios no abandonó el proyecto, solo refinó el proceso. Él no destruyó la promesa, solo redefinió el tiempo para que ella fuera bien recibida. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn.
La lección de los 40 años resuena aún hoy. Hay momentos en los que lo que Dios desea hacer en nosotros es más importante que lo que Él quiere hacer por nosotros. El tiempo del desierto no es un tiempo perdido. Es un tiempo invertido en la construcción de una fe sólida, de un carácter alineado y de una dependencia verdadera. El tiempo de espera, cuando se vive con entendimiento, se transforma en tiempo de transformación. Uno de los episodios más dramáticos del viaje por el desierto es la negativa del pueblo a entrar en la tierra prometida después del informe de los espías. En Números capítulo 13 y 14, Moisés envía 12 hombres para espiar Canaán. 10 de ellos regresan con un informe negativo, aterrorizando al pueblo y esparciendo desánimo. Solo Josué y Caleb mantienen una visión de fe, confiando en que Dios podría darles la victoria. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Rebelión, miedo y el deseo de volver a Egipto. Ese momento marcó un giro trágico. Aquella generación adulta que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. La incredulidad no fue solo un sentimiento pasajero. Se manifestó en acciones concretas de desobediencia, en rechazo al liderazgo, en constantes cuestionamientos a la fidelidad de Dios. Y Dios, con justicia, determinó que ninguno de aquellos que dudaron y murmuraron vería cumplida la promesa. Ellos morirían en el desierto. Solo los hijos, nacidos o criados en aquel viaje, heredarían lo que los padres rechazaron. Esa decisión no fue un acto de ira ciega, sino de justicia pedagógica, una lección para la posteridad. La tragedia de la generación perdida nos enseña que hay promesas que solo se cumplen con fe. Dios no solo estaba llevando al pueblo a un lugar geográfico, sino tratando de llevarlos a una dimensión espiritual donde la confianza en Él fuera plena. Cuando el pueblo se negó a confiar, también rechazó la herencia. Canaán no podía ser habitada por corazones esclavos del miedo. Por eso fue necesario esperar que una nueva generación se levantara, con una nueva disposición. Esa nueva generación, liderada por Josué, nació y creció al ritmo del desierto. Aprendió a confiar viendo caer el maná. Aprendió a escuchar las leyes, a montar y desmontar el tabernáculo, a seguir la nube. No tenían recuerdos de Egipto. No estaban contaminados por la nostalgia de la esclavitud. Estaban listos para la conquista porque fueron forjados en la dependencia. El desierto que mató a los padres fortaleció a los hijos. La generación que no entró sirve como alerta y espejo. Muchos tienen promesas, visiones, sueños dados por Dios, pero mueren en el desierto de la incredulidad, del miedo y de la rebeldía. Lo que debería haber sido una travesía se convierte en sepultura. No basta con salir de Egipto, es necesario caminar con fe hasta el final. La promesa es real, pero solo es accesible para quienes confían en el Dios que guía. Después de 40 años de peregrinación, finalmente el pueblo de Israel se acercó a la tierra prometida. El Jordán era ahora la última barrera entre el desierto y la herencia. En Josué capítulo 3 vemos repetirse un nuevo milagro. Las aguas del río se abrieron cuando los sacerdotes pisaron sobre ellas, llevando el arca de la alianza. Era como si Dios estuviera diciendo, lo mismo que abrió el mar, también abre el río. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. El desierto finalmente quedó atrás y comenzó un nuevo tiempo. Esta travesía marcó más que un cambio geográfico, fue una transición de estación espiritual. El pueblo que entró en Canaán era diferente del que salió de Egipto. Tenían cicatrices, sí, pero también experiencias profundas con Dios. Sabían lo que significaba caminar por fe, vivir del milagro, soportar la disciplina y depender de la dirección divina. No eran perfectos, pero estaban listos. Habían sido entrenados no por estrategia humana, sino por dependencia divina. Al pisar Canaán, el maná cesó. Josué capítulo 5 versículo 12 registra que al día siguiente de comer del fruto de la tierra cesó el maná y los hijos de Israel ya no lo tuvieron.
Pero en aquel año comieron de las novedades de la tierra de Canaán. El milagro diario dio paso a la cosecha. La provisión extraordinaria dio espacio a la administración de la herencia. Era el comienzo de una nueva fase, donde el mismo Dios que sustentaba en el desierto ahora enseñaría a cultivar y a guardar lo que había sido prometido. El desierto no fue tiempo perdido, fue el vientre de la promesa. Cada dificultad enfrentada preparó al pueblo para el peso de la conquista. Sin el desierto, tal vez no soportaran los desafíos de Canaán. Habían aprendido a guerrear, a confiar, a escuchar, a obedecer. Ahora era tiempo de avanzar no como fugitivos, sino como herederos. El desierto terminó, pero las enseñanzas permanecerían para siempre. Al final de este viaje, el pueblo podía mirar hacia atrás y darse cuenta de que, incluso en los senderos más áridos, Dios nunca dejó de caminar con ellos. El desierto moldeó, purificó, fortaleció, y cuando finalmente cruzaron el Jordán, dejaron atrás no solo la arena y el calor, sino también las ataduras internas que los ligaban al pasado. Ahora pisaban en promesa, porque permitieron que el desierto los transformara por completo. ¿Cuántas historias llevamos? ¿Y cuántas veces solo entendemos el propósito de ellas al mirar hacia atrás, como en el desierto? Comparte este video con alguien que también ha enfrentado tiempos difíciles y suscríbete para caminar con nosotros en cada nuevo descubrimiento de la palabra. Con nosotros en cada nuevo descubrimiento de la palabra.